Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis completo de Ethereum, analizando la propia criptomoneda, comparándolo con otras criptomonedas como por ejemplo Bitcoin para ver cuál es el contexto real y también enlazándolo con las probabilidades que tenemos ahora que estamos en este mercado bajista. Así que yendo ya directamente al grano, yo creo que podemos analizar primeramente la situación actual de Ethereum para luego pasar a los diferentes derivados que tendremos en este análisis. Técnicamente hablando, y si cogemos la temporalidad máxima, que es la mensual o la que yo recomiendo de tener en cuenta, sobre todo en el largo plazo, porque es la temporalidad reina en este sentido, básicamente porque marca muy bien diferentes movimientos en forma de pullback dentro de la tendencia alcista que tienen las criptomonedas. Claro, al ser un gráfico mensual, estos movimientos en forma de pullback los comentamos o los llamamos también como tendencias barra ciclos bajistas. Tenemos la suerte, por ejemplo, que en el mercado de criptomonedas se mueven pues claramente en tendencias alcistas y tendencias bajistas, formando completamente máximos y mínimos crecientes pues uno tras de otro, enlazando diferentes tendencias alcistas y diferentes tendencias bajistas. Por ejemplo, Bitcoin es la ejemplificación absoluta de eso que estoy comentando, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos ahora un par de Forex cualquiera, NZD y JP Yen, por ejemplo, el primero que se me ha ocurrido, pues veremos cómo el movimiento no es el mismo. Pese a que estamos hablando de la misma temporalidad, no la podemos enfocar de la misma manera. Por eso comento tantas y tantas ocasiones que tenemos que tener claro las características del activo a la hora de no solo analizarlo, sino también tradearlo. Volviendo a Ethereum, como veis, actualmente estamos en un punto, bajista, de tendencia bajista. Y dirás, hombre, es que no hemos hecho mínimos decrecientes. Es que da igual, que aunque en gráfico mensual no hayamos hecho esos mínimos decrecientes, que son el inicio de ese cambio de tendencia, si cogemos y utilizamos el concepto de fractalidad, un concepto muy utilizado y muy característico en este canal, nos daremos cuenta que este movimiento bajista, además que se puede catalogar como máximos, aquí tenemos, y mínimos decrecientes, porque tenemos aquí un pequeño pullback, si lo exportamos a otras temporalidades, veremos cómo en gráfico semanal ya hemos hecho claramente niveles de máximos y mínimos decrecientes hasta el punto de llegar a zonas muy críticas como son la media móvil de 200 semanal y la media móvil de 50 mensual, la cual es esta línea roja que tenemos aquí. De la misma manera que comentamos, y si os acordáis, hace muchos meses cuando hablábamos en el canal, estos los más antiguos os acordaréis de estrategias que podíamos utilizar en Bitcoin, y una de ellas era pues ir siempre a favor de la media móvil de 200 diaria. Pues lo mismo pasa con la media móvil de 200 semanal, pero es mucho más importante y mucho menos habitual, porque es una media móvil tan ancha que no es demasiado común contactar con la misma. Si cogemos, por ejemplo, el gráfico de Bitcoin, pues veremos que cada vez que hemos tocado con esta media móvil ha sido para llevar a cabo un fin de ciclo bajista, un fin de un movimiento bajista mensual, movimiento bajista mensual, movimiento bajista mensual. En gráfico semanal vemos diferentes impulsos y correcciones, en gráfico mensual, en cambio, vemos los típicos pullbacks que he comentado, pullback, y estamos nuevamente en este pullback, por lo cual nos damos cuenta de las características y las condiciones de los niveles en los que hemos llegado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la teoría actualmente? Viendo el contexto, pues bueno, sabemos perfectamente que estamos en tendencia bajista, no hay que ser experto en nada para darse cuenta, ya no solo por, como digo, los máximos y los mínimos decrecientes que hemos ido llevando a cabo, sino también, pues por ejemplo, entendiendo que hemos llegado a caer un 82% y estamos ahora un 76% abajo. La pregunta que podemos hacer, la pregunta que podemos formularnos es, oye, la tendencia bajista ha finalizado, va a haber más movimiento bajista, ya hemos acabado, ¿cuál es el punto en el que nos encontramos ahora mismo? Bueno, la verdad que es muy fácil, es muy sencillo el poder ahora mismo sumarse al carro del movimiento bajista, es muy fácil, pues bueno, ahora poder catalogar. Lo que no es tan fácil es poder darse cuenta de cuál puede ser el nivel de mínimo, y para esto pues podemos utilizar anteriores movimientos en Ethereum mismo para intentar un poco catalogar qué es lo que nos podemos encontrar. Una primera herramienta que os recomiendo que utilicéis ya de entrada es el RSI, ¿vale? A través del RSI, de la misma manera que hablo de Bitcoin, pues podremos entender cuándo está llegando a cabo, o sea, se está formando ya el final de este ciclo bajista. De la misma manera que en todo este movimiento impulsivo, como veis, el RSI en Ethereum desde el 4 de enero, que es este punto de aquí, empieza a hacer máximos decrecientes.
¿vale? En cambio, en Ethereum, el 4 de enero, estábamos en la mitad del bull run y seguía haciendo máximos crecientes. Esto ahora es muy fácil comentarlo y en el canal, por ejemplo, no lo comentamos porque no lo vimos tan importante, básicamente porque estábamos en pleno bull run. Entonces no era tan importante catalogarlo. Sí que es cierto que en este punto de aquí, en este máximo de aquí, sí que lo comentamos cuando justamente el precio empezó a caer, ¿no? Pero de la misma manera que pudimos anticipar o se hubiera podido anticipar en algún momento ese cambio de tendencia de alcista a bajista, el RSI nos puede ayudar a identificar un cambio de tendencia de bajista a alcista, por lo cual cuando empecemos a ver divergencias, cuando empecemos a ver rupturas, acumulaciones, podremos empezar a intuir que puede estar cambiando algo en el gráfico de Ethereum. De todas formas, hay algo que es mucho más potente, mucho más importante, y es la repetición de patrones, ¿vale? Como veis, en este punto de aquí nos trasladamos al bull run de 2017, vemos como claramente Ethereum está, pues bueno, en pleno auge alcista, vemos un claro impulso, vemos un pullback, vemos otro máximo creciente, donde el RSI ya empieza a marcar divergencia. Aquí vemos como el RSI está marcando claras divergencias, y luego fijaros lo que sucede. Primer impulso, pullback máximo decreciente respecto al máximo anterior. Por primera vez hay técnicamente en cuanto a las velas un cambio de tendencia y luego continuación bajista. Fijaros qué es lo que sucede en la situación actual. Vamos a coger esto de aquí y vamos a analizar qué es lo que pasa en el punto actual. Fijaros, tenemos un pleno bull run, tenemos un pullback, tenemos un nuevo máximo creciente claramente, rompemos el máximo anterior, RSI marcando claras divergencias, ya lo tenemos, y de repente fijaros, impulso, pullback máximo decreciente y ya, pam, impulso bajista. Fijaros que se cumple todo exactamente igual, hasta el punto que incluso este máximo de aquí, perdonad, este mínimo de aquí, fijaros, es superior a este mínimo de aquí. Fijaros aquí, este mínimo de aquí es superior a este mínimo de aquí, por lo cual se cumple a la perfección todo el patrón, hasta el punto en el que ahora mismo pues nos encontramos, pues bueno, literalmente exactamente hemos llegado a caer un 55%, estamos un 39% por debajo del mínimo anterior. Si calculamos desde este punto de aquí, se llegó a caer un 47-50% y pues bueno, podríamos ejemplificar que podríamos estar pues bueno, aproximadamente sobre estos niveles de aquí, el nivel de 100 en ese entonces en Ethereum, ¿no? A punto de, o antes justamente, dar el último batacazo bajista final. Muy importante, no es un consejo de inversión, no es una manera de incitaros a entender o a pensar que el fin del mercado bajista ha llegado, no es ni mucho menos nada de eso, sino es enseñaros cómo a través de la repetición de patrones podéis intuir o podéis tener una orientación de qué es lo que puede suceder, y ya no es únicamente para que lo apliquéis a Ethereum, ni a la temporalidad semanal, ni a las criptomonedas, es para que lo apliquéis a cualquier temporalidad, en cualquier activo y en cualquier estado del ciclo, ¿ok? Entonces, personalmente considero que esto va para más largo, o sea, no va a ser un movimiento sencillo de, venga, caemos un poco más y ya nos levantamos y para este año ya estamos tocando los 8.000 en Ethereum, pero sí que es cierto que, y esto pues lo habéis visto en todos los análisis, que considero que la situación de Ethereum puede ser más punzante, puede ser más agresiva, puede tener un movimiento mayor de caída. Estamos viendo una situación diaria y de la misma manera que lo hemos visto en Bitcoin, lo comentamos en Ethereum, de debilidad, de falta de fuerza, de falta de decisión, hasta el punto en el que no hemos ni llegado a tocar la media móvil de 20 diaria. Hay otras criptomonedas, la mayoría de altcoins, o bastantes altcoins, mejor dicho, que ya están por encima de esa media móvil. No en pro de entender que en este ciclo bajista van a caer menos, ni mucho menos, o que se van a recuperar mejor, sino en pro de entender que en el corto plazo Ethereum sigue teniendo poca confianza respecto a Bitcoin, respecto a las demás criptomonedas, perdonad. Y en ese punto podemos hacer una cosa y es analizar el gráfico de ETH-BTC, porque nos va a dar información más que interesante, ya que, como veis, estuvimos iniciando un claro cambio de tendencia hace no demasiado. Ethereum, bueno, en el canal hemos hecho varios trades, varias entradas, en este punto de aquí metimos alguna entrada, en este punto de aquí metimos alguna entrada, ya lo estuvimos comentando, ya lo estuvimos enseñando. Voy a borrar esto de aquí, y llegó un punto en el que, pues bueno, Ethereum empezó a generar un movimiento de cambio de tendencia. Como veis, este movimiento de cambio tiene una especie de máximo, otro máximo, mínimo y ruptura. Fijaros, literalmente es el mismo patrón de giro que tenemos en la dominancia de Bitcoin, fijaros, pero al revés, claramente, mínimo, mínimo, mínimo,
mínimo creciente y ruptura. Pero es que fijaros, aún podemos ir más allá y es exactamente el mismo patrón que tuvimos en gráfico diario en Bitcoin, pero muy similar en este sentido también al gráfico de Ethereum. Máximo, 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 máximo decreciente y ruptura. Fijaros cómo esta ruptura, que es la que ya podemos anticipar, que es la que ya hemos visto claramente, fijaros hasta qué niveles llevó, o sea, formó un cambio de tendencia real, un cambio o un giro en la tendencia diaria real, por lo cual podemos esperar claramente cómo podemos tener una continuación de ese movimiento bajista. Fijaros que ¿qué estamos haciendo distinto? No hemos hecho nada distinto con esta repetición de patrones técnicos que acabáis de ver, que se ha repetido 3 o 4 veces en nada, pues hemos hecho lo mismo ahora que cuando hemos hecho esa copia o esa imitación del ciclo bajista de 2018 con Ethereum y hemos puesto la posibilidad que podemos ver actualmente, ¿vale? La posibilidad que podríamos entender en esta circunstancia. Pero fijaros que venimos haciendo un claro cambio de tendencia, y cuando cambia la tendencia, cuando vamos a ver que Ethereum va a estar peor que Bitcoin, que es lo que nos indica este gráfico, que Ethereum lo va a pasar peor que Bitcoin en las próximas semanas o meses, esto implica que el mercado está cambiando y el mercado pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque Ethereum en los movimientos alcistas, en los movimientos de subida, tenemos aquí 2016, tenemos aquí 2017, luego tenemos el mercado bajista de 2018, luego tenemos un nuevo bull run, y Ethereum siempre lleva la delantera, como buena altcoin que es, porque al final tenemos Bitcoin y luego está todo lo demás. Pues Ethereum te puede gustar más, te puede parecer que va a superar a Bitcoin, te puede parecer que es la que va a par con Bitcoin, pero al final es Bitcoin y todo lo demás. Por lo cual, esta es la prueba clarísima que Ethereum, cuando hay mercado alcista, se comporta mejor que Bitcoin, pero amigos, cuando hay mercado bajista, lo pasa mal. ¿Por qué? Porque cae más Ethereum que Bitcoin, como buena altcoin que sigue siendo, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, volvemos al gráfico de Ethereum y podemos, pues bueno, lo que voy a hacer es simple y llanamente copiar el movimiento anterior, básicamente para que lo veáis reflejado, básicamente para que lo podemos copiar desde aquí hasta el movimiento bajista, básicamente para que tengáis esa orientación de qué es lo que podría pasar y que lo tengamos aquí bastante claro. Como veis, tenemos un movimiento muy similar, tenemos un movimiento que viene desde máximos, hace el primer movimiento bajista, luego hace la corrección y luego esa continuación. En este punto de aquí viene una especie de acumulación hasta un nuevo venazo bajista. Aquí, ¿qué niveles nos indican? Nos indican los niveles de unos 500 aproximadamente, que realmente podrían casar perfectamente. Yo creo que si marcamos el nivel de 500, nadie diría, buah, es imposible que Ethereum llegue a 500 en este ciclo bajista. Nadie pensaría algo de este tipo. Vamos a copiarlo entero, vamos a ponerlo así, fijaros. Voy a ponerlo desde el inicio de este movimiento de aquí y como veis tiene una similitud bastante idéntica. Lo podemos poner tanto encima como en el lado y vemos claramente cómo las circunstancias nos llevan a realizar un patrón más que similar. Y pues bueno, podemos esperar pues además de movimientos bajistas las próximas semanas, los próximos meses, debido a que el ciclo bajista continúa, pues podríamos esperar una similitud en cuanto a patrón, pues bueno, nunca mejor dicho, similar a lo que ya hemos visto en anteriores ciclos. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.